A ver, muchachos, primero, mil disculpas por lo de la conexión de antes, pero no sé qué le pasó al internet, se cayó y no funcionó para la clase. Sin embargo, gracias por volverse a conectar. Sé que son muy ocupados, así que muchas gracias por estar en la clase. Ahora, verán, como ustedes saben, esta semana ustedes ya tienen que presentar el proyecto final, entonces hay varias recomendaciones que sí hay que tomar en cuenta para la mayor parte de proyectos. Entonces, tal vez la recomendación no cae sobre su proyecto, pero sí es importante que la considere. Entonces, por favor, tome en cuenta esto. Entonces, de los proyectos que yo he podido revisar, hay algunos errores que se cometen en varias etapas o varias fases. Por ejemplo, habíamos quedado claramente que la introducción de su proyecto era presentar o decirnos de qué va a tratar la investigación que vamos a realizar. Sin embargo, en la introducción hacen unos lindos antecedentes. Es decir, yo veo en las introducciones que han realizado muchos de ustedes, el COVID, desde que apareció el COVID se originaron muchas cosas y por eso pasa esto y hacen unos lindos antecedentes. Sin embargo, en los antecedentes que van después ya no ponen nada y dejan un párrafo sumamente corto. Entonces tomen en cuenta esta diferenciación. La introducción no es lo mismo que los antecedentes, muchachos. La introducción nos sirve para presentar a nuestro proyecto, nos sirve para darle a conocer al lector de qué va a tratar el proyecto. Los antecedentes ponen en contexto el problema. Entonces, eso es algo que no están haciendo bien. Entonces, esto es como presentar al proyecto, dar a conocer al lector de qué se va a tratar, dar a conocer el tema a tratar. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer yo en investigación? Quiero analizar, quiero investigar, quiero enlistar, etcétera. Y en los antecedentes tienen que tener el problema en contexto del problema. Entonces, bajo estas dos recomendaciones y una más en general, entonces todo debe estar escrito en tercera persona. Yo sé que de forma inconsciente a veces nos incluimos dentro de la población que investigamos y utilizamos el nosotros. Entonces, ese nosotros no se puede utilizar y tampoco se puede utilizar el yo. Entonces, yo voy a analizar el proyecto, yo voy a investigar tal cosa. No se puede utilizar ni el nosotros ni el yo, porque recuerden que es estructura de ensayo. Entonces, esto no se puede utilizar. Una vez que hemos hecho estas dos recomendaciones, vamos en este momento a pedirle a Rafaela que nos comparta su pantalla para poder ver su redacción. Por favor, Rafaela. Ya, profe. Y luego Steven Romero. Así que tenga listo el documento, por favor. Ya. Ya, pero hágale grande para poder ver. A ver, ahí. Ya, exactamente. A ver, se está cargando. Ya, profe. Las redes sociales han llegado para ir cambiando nuestro estilo de vida por el tiempo que pusimos usando los medios de comunicación como tener y la tecnológica. Las cosas que usamos se basan en la dicha tecnología. Nosotros nos conectamos a todo el mundo a través del celular. Nuestro estado actual, muy extenso, mucho sobre lo que circula. A ver, igual, Rafaela, hay que hacer la corrección, porque yo entiendo perfectamente todo lo que me tratas de decir. Sé que las redes sociales se utilizan por la era tecnológica, sé que ahora que no podemos ir a visitar a nadie, nos comunicamos a través de ellas. Sin embargo, no entiendo qué es lo que vas a hacer en el proyecto. Entonces, para mí es un lindo antecedente. Sin embargo, no entiendo lo que vas a hacer. Por ahí tienes que adicionar una partecita que diga, en el proyecto, en el siguiente proyecto se analizará, en el siguiente proyecto se enlistará, en el siguiente proyecto, ¿qué es lo que planteaste hacer? Analizar, investigar, describir, etcétera. Entonces, esa partecita de ahí sí hace falta que la adiciones, por favor. Ok, profe. Revisa eso. A ver, déjame ver los antecedentes, por favor. Ya, es el error que había dicho. En la introducción te quedó más larga que los antecedentes porque algunos de los antecedentes los situaste en la introducción. Entonces, la idea de mencionar de que las redes sociales se utilizan más ahora que estamos en la pandemia debe estar en los antecedentes. Ok, entonces como que cambio esa parte. Exacto. Ya. Recuerda que para los antecedentes tienes que poner el problema en contexto. Es decir, que cuando yo lea los antecedentes tengo que entender por qué se originó la idea de investigar. Ok. Entonces, ese cambio hay que hacer. Por favor, Rafael. Ya. Ya, hasta ahí vamos a revisar. Luego nos vuelves a compartir. Ahorita vamos a pedirle a Steven que nos comparta su pantalla, por favor. Ya, ok, profe, gracias. Ahora las Dale, correcciones, señor. por favor, Rafael. A ver.
A ver, Steve, compartan. Buenos días, profe. Profe, una pregunta. Señor Chiriboga. ¿Solo le comparten pantalla los de su materia o podemos hacerle todos por si acaso? No, pueden compartir los que deseen compartirlo. Sin embargo, ahorita porque necesitaba revisar el de Rafaela y el de Steven, lo van a compartir. Si quiere compartirlo después, no hay problema, señor Chiriboga. Sí, profe, para que me ayuden en algo que necesito, pero ya. Igual vamos a la parte de la introducción. Un error garrafal que están cometiendo es el de las tildes. Dice ahí, en el presente trabajo se investigará. No dice se investigará, porque ahí no está la tilde. Entonces, cuiden lo de las tildes. En el presente trabajo se investigará mediante una encuesta a qué punto de afección llegó la forma de interacción durante la cuarentena para los que tienen tanto en el ámbito laboral como personal. El cambio drástico que recibió la forma de interacción, cambio en el momento que se declaró la cuarentena por tiempo definido, importante que conlleva esta de apreciar cómo las personas con catástrofes son capaces de adaptarse a su entorno. En el presente trabajo se investigará mediante una encuesta. ¿A qué punto de afección llegó? ¿Va a ser una encuesta? Sí, sí. Y ya están las preguntas listas, porque ya nos quedan 2 días. Sí, ya, o sea, voy a ver si que hoy ya hago las preguntas y ya preparo y pues termino todo. Ya, ojo, una observación nada más. Cuando vaya a plantear las preguntas para hacer la encuesta, trate de utilizar un medio que pueda tabular rápido y las preguntas que trate de hacer no las haga de forma abierta. Es decir, si yo quiero preguntar cuál es la red social más utilizada desde que empezó la pandemia, no deje la respuesta abierta, porque vamos a obtener un montón de alternativas. Plantéelas usted mismo. Y ejemplo, Facebook, WhatsApp, punto. Entonces, o escogen la una o escogen la otra. No demos mucha gama para que escojan, si no nos vamos a demorar más. Eso cuando haga las preguntas para su encuesta. Entonces, tiene que adicionar ahí, en el presente trabajo se investigará mediante la realización de una encuesta. Porque hay que explicar que la encuesta la va a realizar usted. ¿A qué punto? Igual, cambie la partecita que dice en el presente trabajo se investigará y ponga en el presente trabajo se identificará. Ahí queda más claro. Mediante la realización de una encuesta, ¿a qué punto de afección llegó la forma de comunicación durante la cuarentena para los quiteños? Ya, ahí está bien. Cambio drástico que se recibe la población. Un total que tiene civilizaciones de apreciar cómo las personas con capaces de adaptarse a su entorno para poder sobrevivir. Bien, ahí sí. Déjeme ver los antecedentes, por favor. Y ponga la tilde en identificará, porque si no termina siendo identificará. Ahí sí ya cambia. Ya ven que el Word no lo corrige todo, no les mentía cuando les dije eso. Aquí hay esta partecita de aquí empiezas redactando bien. Entonces ahí estás más o menos diciendo que la forma de comunicación cambia. Sin embargo, luego hablas de lo del COVID. Entonces quizá puedes hacerlo al inverso. Entonces primero explica que a raíz de que se descubrió la existencia del COVID, se descubrió tal cosa. Entonces primero el párrafo que está abajo, para que nos ayude a entender mejor los antecedentes. Y ahí hay que relacionarlo mejor. Se comprobó que el virus del COVID se transmite por la transmisión social. El uso de las ideas no permite la interacción directa con cualquier persona, no obliga a las personas a permanecer en sus domicilios y trabajar o estudiar. Las personas. Entonces aquí esta parte de las personas estaban acostumbradas, vamos a cambiarle. Y pongamos aquí anteriormente, no borre nada, solo adicione. Adelante de las personas ponga anteriormente. Ya, ahí ponga anteriormente las personas estaban acostumbradas a confundir. Vamos a ver escribir de forma normal.
De forma muy normal. Entonces, este normal como que es como que un término medio extraño. Entonces, ponga de forma presencial, que se entiende mejor. Y borre el muy normal. Yep. Forma presencial, que sea una reunión en casa o en el trabajo. Comparación que había. Comparación que había de hoy. Entonces, ponga ahí presencial. Ya sea en una... Pero borre el muy, porque el muy no nos enlaza bien. Entonces, el muy no hay. De forma presencial, ya sea en una reunión en casa o en el trabajo. A comparación de, a diferencia, ponga, a diferencia de hoy, a diferencia del día, a diferencia del hoy, ponga, porque ese que a no me convence. A diferencia del hoy, a diferencia del día, a diferencia del hoy con la emergencia sanitaria, con la emergencia sanitaria, punto, aquí, punto, emergencia sanitaria, punto. Ahí. Ahí, exactamente, punto. La gente tuvo, ponga, borre eso de la gente y ponga qué permitió con la emergencia sanitaria, qué permitió, ahí nomás, adáptelo, qué permitió, o ponga qué originó mejor, qué originó que los ciudadanos se adapten. Entonces, póngase y ponga adapten a los medios y ahí deje el resto. Adapten a los medios de comunicación, ya, ahí sí, ahí deje. Perfecto. Ahí tenemos ya los antecedentes. Muy bien, señor Romero. Mira, profe. Gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir su pantalla para revisar estas partes de aquí? Yo, profe. A ver, señor Chilbog. A ver, déme un segundo ya. A ver, profe. Permíteme. Ya. A ver. Desde ahí, profe. Ya, déjeme ver su introducción. Ahí está el primer error. Dice a mi entender. La primera persona no se puede utilizar para este caso. No, profe, esta es una cita. Este no es, este Sí, es una tiene frase razón. citada. Tiene razón. Lo siento, no vi la cita después. En este proyecto se analizará sobre qué es la semaforización, cómo se ha puesto en práctica este método dentro de la calculadora. Se realizará, igual hay que poner la tilde aquí, porque no corrige. Se realizará mediante el análisis de investigación. Ya, profe. Se lo hará con el fin de entender en qué ayuda un buen uso y acato de la semaforización, aunque así se pueda llevar a cabo una buena reducción de beneficiosos para la capital. Bien. Bien, señor Chiriboga. Corta, pero directa. Con el fin de recordar y poder. Sus colores son el objetivo de este dispositivo de control. Entonces, creo que como antecedente, antes de hablar de lo que es la semaforización, puede utilizar o puede decirnos de dónde nace la idea de hacer un semáforo para poder circular. Entonces, quizá pueda adicionar información que diga, desde el aparecimiento del COVID, se buscaban formas para reactivar la convivencia normal. Por este objetivo nace la idea de crear un semáforo que indique ciertas cosas. Entonces, trato de adicionar esa información como antecedentes. Ya, Porque profe. yo entiendo perfectamente qué es la semaforización y para qué se originó. Sin embargo, no entiendo por qué eso de los semáforos. Entonces, Ya. como antecedente puedes adicionar esa información, que a raíz de la cuarentena, para poder terminar esta cuarentena, se hizo un semáforo para poder
circular con normalidad, eso quizá lo puedes adicionar en los antecedentes. Porque entiendo que es la semaforización, pero no entiendo de dónde nace. Ya, Entonces, eso adicione como antecedentes. Porque ya, la parte profe. de aquí está bien redactada. Porque ya explica qué es un semáforo, con qué objetivo se hizo, etcétera. Pero explique de dónde nace la idea de hacer los semáforos. Inclusive puedes mencionar que esta idea nace del gobierno en el Ecuador, porque quizás no se aplica en otros países como antecedente. Ya, Ya, eso hay que corregir. Adiciona los antecedentes. La introducción está muy bien. En los antecedentes sí tal vez se puede adicionar esa información para darle mayor realce, para entender, porque como digo, entiendo perfectamente con el párrafo que escribiste que es lo de la semaforización, pero no entiendo por qué nace. Entonces, eso ya, profe. hay que aumentarlo. Muy bien. Ya, una vez, ¿alguien más quiere que revisemos su introducción y sus antecedentes? Tal vez. Profe, yo tengo, ¿Quién? ¿Quién yo? No les escucho bien. profe, A ver, Janela. Yo le mandé a usted hasta el marco metodológico. Entonces, después de eso, yo ayer ya tenía los resultados y les hice como en tablas para hacer Quito 1918, la película Virus y Quito en 2020. Entonces, están ahí dependiendo del objetivo. Por ejemplo, en la primera están varias conclusiones, o sea, resultados, porque se quería comparar las distintas medidas que se tomaron. Luego en las otras, que es lo de el miedo colectivo, solo tengo dos conclusiones, o sea, resultados, y en la otra, que es la de el colapso del servicio de salud, solo una, porque vamos a comparar solo la cantidad de contagiados. Entonces, ahorita yo estoy haciendo el análisis de resultados, y yo creo que hoy ya más tarde le voy a mandar, pero con las recomendaciones y conclusiones. Entonces, ahí no sé si me puede revisar, porque yo no sé cómo citar la parte de los resultados. Ya, a ver, ¿no sabes? Internet. Bello internet. No sabe cómo citar qué. La parte de los resultados, porque a eso le estoy poniendo lo que yo encontré y algunas cosas ahí, algunos datos, les quiero citar en el análisis de resultados. No sabría si esas tablas tienen que estar citadas. En el caso de lo de las tablas, no necesitarían estar citadas porque las elaboraste tú. Recuerda que solo citamos la información que nosotros no produjimos. Ejemplo, libros o cosas así relacionadas a ello. Las tablas en este caso no las citaríamos. Solo adicionaríamos una nota que diga que la investigación, que el resultado de las encuestas lo hiciste tú, pero con una nota, no con una cita. Ah, ya. Entonces no hace falta que lo hagas. Sin embargo, recuerda que lo de las tablas y todo eso debe estar en el análisis de resultados, porque en los resultados es mucho más general lo que tienes que hacer. Entonces, en el Sí, análisis de resultados, de ahí sí, ubica nomás todas las tablas, todo lo que has encontrado, cifras, etcétera, y luego las conclusiones. Hasta ahí sí vamos bien. ya, entonces hoy le mando para que me revise, profe, ya. Por supuesto, Yanela, no hay problema. A ver, luego de Gracias, lo que profe. estábamos revisando, porque en la parte, la Yanela ya va un poquito más adelantada, en la parte que estábamos revisando, también hay otras recomendaciones que hacer. Por ejemplo, cuando se les pide hacer a ustedes el planteamiento del problema, chicos, hay muchos que están cometiendo un error cuando hacen el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. ¿Cuál es el error que están cometiendo? Para hacer el planteamiento del problema, recuerden que se debe explicar qué es lo que queremos investigar y tal vez deba aquí incluirse la pregunta de investigación. Entonces, aquí en la mayor parte de casos vuelven a poner los antecedentes y eso ya no se debe volver a poner. Recuerden que los antecedentes quedaron antes y ya no los voy a volver a topar. Entonces aquí necesito incluir la pregunta de investigación en el planteamiento del problema. Y ahora en la justificación. Recuerden que justificar es explicar el por qué. Entonces en la justificación ustedes necesitan explicar por qué nace la idea de investigar un tema. Entonces, cómo es que a mí se me ocurrió, por qué escogí el tema, el por qué del tema. Y también tienen que explicar por qué su investigación es factible. ¿Por qué es factible?
Entonces, ¿por qué sí se puede hacer? La palabra factible quiere decir por qué sí se puede llevar a cabo. Entonces, estas dos preguntas necesitan estar respondidas en su justificación. De igual forma, vamos a pedirle a Rafaela que nos comparta su pantalla para poder hacer la revisión. Luego, Steven. Ya. Espera, se está cargando. Pero creo que sí le sale. Sí, estoy viendo. Dice el problema el cual investigaré es. Igual, Rafaela, dice ahí, el problema el cual investigaré es. El investigaré no es primera persona. Entonces, el problema que se investigará cambia, pero no que investigaré. Entonces, el problema que se investigará hay que poner. Ya. El problema que se investigará es. No se olviden de las tildes. Investigará es futuro. Necesita tildarse. Investigará. Al final. Exactamente. El problema que se investigará es las redes sociales se utilizan como medio de información o desinformación. Ya, solamente nos falta adicionar en la definición del problema con qué objetivo queremos hacer esto de investigar. Entonces me invento, coma, esto con la finalidad de, y ahí pongo determinar qué tan factible es publicar una noticia en una red social, por ejemplo. O sea, después con la finalidad de eso. Exactamente. Por ejemplo, con la finalidad de determinar el uso. No, mejor ponga con la finalidad de determinar la calidad de la información obtenida en una red social. Ya, ahí está. Y ahora déjeme ver la justificación. Esta investigación se realiza por la viabilidad que tiene el hacerlo, puesto que se afirma que mediante las redes sociales nos informamos. Nos informamos, no. Tercera persona, Rafael. Esta investigación se realiza por la habilidad que tiene el hacerlo, puesto que se afirma. Tal vez aquí hace falta una cita, pues dice aquí, puesto que se afirma. ¿Quién afirma? ¿Quién dice eso? Yo. O sea, mediante experiencias, o sea, es como que obvio, ¿no? Esta investigación se realiza por la habilidad que tiene el hacerlo, puesto que se evidencia, entonces ponga, no se afirma. Ya. Esto es evidencia que mediante las redes sociales, la mayor parte de ciudadanos, ponga ahí, la mayor parte de ciudadanos. Mediante las redes sociales. Mayor parte de ciudadanos se informa. Se informa sobre temas de relevancia, no todos los temas, ahí ponga, se informa sobre temas de relevancia. Sobre temas de relevancia o actualidad, no en la actualidad, o actualidad. Pero también mediante la experiencia propia. Ya, ese pero también, ya de ahí ya no nos sirve, porque dice, hay que conectar la idea. Entonces, se informa sobre temas de relevancia o de actualidad. Entonces, ponga ahí, mencione tal vez ahí en la justificación, en la actualidad, punto seguido, cabe recalcar que la información obtenida en el Internet no siempre es confiable. Entonces, ahí explique todo eso que está ahí, en el párrafo de abajo. Ok. Ya. Y ahora sí, déjenme ver, querer tratar el tema. Igual, la palabra querer no la utilice. Solo ponga el tratar el tema, porque no queremos, ahorita estamos tratando el tema. Ok. Tratar un tema en el cual comentarios. Entonces, ahí reestructure de nuevo el párrafo, porque hay que revisar ciertas cosas. Hay que reestructurar de nuevo ese párrafo. No digo que la información no sirve, porque hay algunas partes que sí se pueden rescatar, como la de la cita que hace ahí. Pero hay que reestructurarlo de nuevo. Ok.
Y si le bajas un poquito más, hay una parte que dice, también investigando se encontró que debido. Entonces, eso ya es como que estás poniendo tu conclusión. Ajá. Entonces, no la pongas todavía. Recuerda que cada proyecto está constituido por varias fases y la fase de la conclusión es después. Entonces, no nos adelantemos todavía. Ok. Ya, eso por favor revisa. No te adelantes. Utiliza Ujú. las citas, pero reestructura el párrafo con lo que acabamos de ver ahorita. Ok. Ya, eso Rafael, hay que corregir. A ver, Steven, por favor. Voy, listo, ahorita. Voy. Ahorita, segundos, segundos. A ver, ¿cuál hice? Perdón, no La lo dejo. formulación del problema y la justificación. Definición del estudio de caso y la Ajá, justificación. exactamente. Ahí está la definición, dice. A ver, la razón por la cual se lleva a cabo este proyecto es lograr entender a qué nivel Ay, perdón. cambió. No me mueva la pantalla, Steven. Perdón, Encima de que yo soy media ciega, me... La razón por la cual se lleva a cabo este proyecto es lograr entender a qué nivel cambió. Igual aquí hace falta una tilde. Cambió. Cambió la interacción con otras personas, ya que como se mencionaba, el virus viaja a través de la aire, siendo mucho más fácil que las personas se contagien y además si una persona ya está con el virus. A ver, aquí hay demasiada información, porque dice aquí, podríamos dejar suficiente esto hasta donde dice la razón por la cual se lleva a cabo este proyecto es lograr entender a qué nivel cambió la interacción con otras personas, ya que como se mencionó, el virus viaja a través del aire, siendo mucho más fácil que las personas se contagien. Entonces, esto bórrele. Y además, Esto de aquí le borró. no, la parte final, desde donde dice y además hasta donde dice 14 días. Ya. Se contagien y ahí ponga al estar. A ver, déjenme ver. No, borre al estar y ponga al no respetar el margen de distancia. Ya, ahí está mejor. Los estudiantes estaban desde hace mucho tiempo acostumbrados a clases presenciales con una interacción directa hacia sus profesores y compañeros. Y debido a que aquí hay un común error. No me queda clara la idea. Los estudiantes estaban desde hace mucho tiempo acostumbrados a clases presenciales con una interacción directa hacia sus profesores y compañeros. Y aquí dice, y debió a que el año lectivo fue Ay, suspendido. casi. Y debido, perdón, ese aquí. Debido a que el año lectivo fue suspendido hasta nuevo aviso, los estudiantes se encuentran nuevos No. encuentran, ahí falta una N igual, se encuentran nuevos y complicados desafíos y la enseñanza cambia de una manera muy radical porque las virtuales, un cierto porcentaje de alumnos se les complica, ya que aquí falta una A, ya que a un cierto porcentaje de alumnos, y falta la S igual, porcentaje de alumnos, se les complica comprender los cambios y otro porcentaje de estudiantes no tienen soluciones virtuales por internet o de recursos tecnológicos. Dice muchos otros inconvenientes que también perjudican a los trabajadores de poder desenvolver las actividades que normalmente se realizaban día a día. En el caso del límite médico, los clientes médicos son definidos sin aviso. Ya, igual, está súper bonito explicado y súper entendida la cosa, pero no entiendo cuál es el problema que se quiere investigar. Entonces, por ahí hay que incluir la pregunta de investigación. Esta Ya. lo puedes hacer al final, para no dañar la redacción. Pero incluye, por favor, la pregunta de investigación. ¿Cómo le podría poner? O no sé. A ver, regrésale para ver cuál es tu pregunta de una vez para enlazarle. Cabe recalcar que la información obtenida mediante la investigación ¿Cómo se han visto afectadas las formas de interacción en el campo laboral y personal? Ya, firma ahora sí puedes bajarle hasta donde estábamos para poner la pregunta. Existen República, punto y escribe ahí. Por estas razones, surge la idea de investigar o surge la idea de dar respuesta a lo siguiente.
y ahí pones la pregunta, tal cual está. Y ahí le dejamos. Ponle la pregunta tal cual está. Ya, y ahí le dejamos. Ahí sí está bien. Ahora déjame ver la justificación. Junto a la interacción como la comunicación que va terminar con el paso de las generaciones y implementando revolucionarios como de poderes personas de intercambiar ideas. Expreso que no le moverás a tus justificados ni nada porque acuérdate que son normas DAPA. Entonces luego revisas lo de las normas DAPA. No sé si Ya, está bájale un revisando poco bien. más porque entiendo hasta la cita. Ya. Ya, en la justificación hay que corregirlo. ¿Sabes por qué hay que corregirlo? Porque estás adicionando ya la información del marco conceptual y no queda como justificación. En la justificación recuerda que tienes que explicar por qué en la selección del tema. Entonces me invento, hasta la parte de la cita te sirve porque entiendo yo que como alrededor de la historia las formas de comunicarse han cambiado. Sin Ya. embargo, no entiendo yo qué tiene que ver eso con lo que vamos a hacer ahorita. Entonces explícalo. Ya. ¿Por qué escogiste el tema? Y luego, ¿por qué la investigación es factible? Entonces, es factible porque existen datos que muestran que alrededor de la historia las formas de comunicación se han cambiado, etc. La justificación sí te toca rehacer, Ya. considerando eso. Entonces, pero esto que tengo ahorita le pondría en el marco de, perdón, conceptual. A ver, bájale un poquito, porque dice, a medida de que existen avances tecnológicos, entonces, por ejemplo, en tu marco conceptual puedes definir qué es la tecnología. Y dentro de tecnología, ¿qué es avance tecnológico? No le caché el diseño. Verás. Esta partecita que tienes aquí de la información que dice a medida de que existan avances tecnológicos, es una partecita que no nos sirve porque esa es parte de tu marco conceptual. Recuerda que en el marco conceptual tienen que definir los términos relacionados a su proyecto. Entonces, Ya. en el marco metodológico lo primero que debes definir es comunicación. Luego tienes que definir qué es tecnología. Y dentro de tecnología puedes adicionar este párrafo que tienes aquí, porque es válido. Entonces, esto le pongo en como es en marco conceptual. Exacto, en el marco conceptual o marco teórico. Ahí le pones. A ver, déjame darle una revisada así rápida a tu marco conceptual. Voy siempre. No. Ya volví. Recuerden que en el marco conceptual todos tienen que definir los términos relacionados a su proyecto. Entonces, si yo quiero hablar de la comunicación e interacción, entonces lo que tengo que definir es eso. ¿Qué es interacción? ¿Qué es comunicación? ¿Qué es tecnología? Etcétera. Entonces, eso debe estar ahí. Y yo Tecnología también. sí les sugiero que pongan unos pequeños subtítulos para que puedan separar y que no todo quede hecho una mezcla. Ya. Entonces, eso, ya, síguele bajando para ver así de forma muy general, porque mañana terminamos de revisar eso. Profe, me disculpe una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Tomás? Oye, si me puede ayudar con una clase, profe. Sí, después de las 11, ¿ya? Ya, profe, usted me avisa, ya. Muchísimas gracias. Ya, Tomás. Entonces, adiciona lo de los subtítulos para que no quede muy, muy pegado todo. Y otra cosa, como recomendación en general, estás definiendo qué es interacción, pero luego no la vayas clasificando, porque lo que estás haciendo ya es nivel tesis. Entonces, trata de abordar solo Ya. de forma general los conceptos, para que no quede tan extenso tu trabajo. Entonces, ya. Por ejemplo, voy a definir qué es interacción, defino qué es interacción, se acabó. Entonces, no es necesario que pongas interacción laboral, interacción personal, interacción familiar, etcétera. Solo interacción, punto. Ya, pero ¿de ahí le tengo que borrar o si se le puedo dejar? Yo creo que te toca borrarle porque nos va a quedar el trabajo muy extenso y quizá no es el objetivo del marco conceptual, explicar así tan a fondo. Eso para una tesis está bien, pero para proyectos de grado es muchísimo.
Entonces eso hay que corregir. Y adiciona los subtítulos también. Se ha de servir, dicen. Un puntito por lo menos se ha de servir. Ya, y antes de hacer la encuesta, ten la bondad de enviarme las preguntas para poderlas revisar. Ya. Ya, entonces, Yo hoy mismo no puedo tienes que hacer reunir esto. con ustedes, dicen. Mande, Yo no puedo reunir pues, con ustedes, dicen, para que me ayude con eso. sí, ya les envío las invitaciones entonces. Porque antes de hacer la encuesta hay que revisar las preguntas Ya. para empezar a hacer ya. Hoy mismo tenemos que hacer esa encuesta. Ujú. Mientras más rápido, mejor. Entonces, eso habría que corregir. Rafaela, ¿está claro lo que hay que corregir, por favor? Sí, profe. Ya, entonces esas correcciones deben estar listas hasta mañana máximo, porque recuerden que el viernes es su límite de entrega del proyecto. Entonces ya estamos a contrarreloj. En el caso de Yanela, ya Yanela va a terminar y serían solamente revisiones, por decir así, de carpintería, de redacción, etcétera, lo que haya que corregir. Pero en el caso de los demás, sigan trabajando. Igual, Rafaela, en el marco conceptual, trate de incluir los subtítulos para que no quede todo una sola mezcla, no para que se distinga cada uno de ellos. Ok, profe. Conceptual. Entonces, eso sería todo por hoy. Mañana vamos a hablar sobre la metodología. Revisamos mañana lo de la metodología con todo, ¿ya? Tengo una pregunta. Dígame, Felipe. Dicen, el viernes, ¿a qué hora tenemos que mandarle el proyecto exactamente? Antes de ¿Hasta qué hora, la, perdón? supongo que debe ser antes de la 1:30 de la tarde. Ah, ya. Muchas gracias. Entonces, ya estamos muy próximos a eso. Mañana vamos a hablar ¿Y a acerca quién de la debemos? metodología. Igual todo el mundo tenga sus proyectos a la mano para poder revisarlos y compartir las pantallas como hicimos el día de hoy. Y con los demás ya, y con Tomás y Steven ya nos vemos más luego, ¿ya? Ya. Dicen, Bien, una pregunta. muchachos, Entonces, en justificación, ¿en qué tenía que poner, perdón? tienes que explicar por qué escogiste el tema y por qué la investigación es factible. Esas dos cosas. Ya, ya. Eso va en la justificación. Muchas gracias, muchachos, por conectarse despuesito. Cuídense mucho. No salgan de su casa, sigan trabajando en sus proyectos. Ya es lo último. Y nos vemos mañana.